Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta sexta charla del ciclo que lleva como título Acciones individuales para salvar al planeta y se realiza en conmemoración del Día Mundial del Agua. Recordarles la dinámica de las preguntas. Al ser un evento grabado, si desean participar, es necesario hacer uso del micrófono. Además, si se registraron por medio del correo electrónico o nuestro número de teléfono, no es necesario volver a escribir su nombre en las hojas de registro. Me permitiré leer la semblanza del día de hoy. El licenciado Cristóbal Humberto Tenorio Izazaga es licenciado en Administración, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, del Diplomado en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en Educación Ambiental por la Universidad Bonaterra y en implantación de la norma ISO 1400, norma ambiental, por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Está certificado en Estrategias Administrativas y Estructuras de Organización por la Universidad de Berkeley, California. Es capacitador y consultor independiente en Aguascalientes de micro y pequeñas empresas, en las áreas de organización, sensibilización para la implementación de programas ambientales, educación para la sostenibilidad, desarrollo humano y administración del cambio. Actualmente se desempeña como director de la Organización de la Sociedad Civil Conciencia Ecológica de Aguascalientes, AC. Bienvenido, licenciado Humberto. Buen día a todas y todos. Yo pensé que me iba a encontrar a muchos jóvenes, pero me da gusto que en lugar de ellos estén ustedes. Porque nos podemos entender mejor. Creo que hasta el lenguaje ha cambiado. Yo hay cosas que ya no les entiendo. Yo soy una persona que acabo de cumplir 81 años. Entonces, imagínense, hay palabras, hábitos y costumbres que seguido ando preguntándole a las personas, oiga, me dice aquí en el teléfono cómo debo de manipular y me dicen, mire, busque a un nietecito o un sobrinito porque la cosa está muy difícil. Bien, hoy vamos a tratar un tema que es vital e importante para nuestra vida aquí en Aguascalientes, como lo es en muchas partes del país y en el mundo en general. Vamos a hablar prácticamente del tema de los residuos. Nosotros los seres humanos, lo que compartimos, ustedes, yo y todos los que están aquí alrededor con nosotros y más allá, es que somos productores de residuos, chicos y grandes, ricos y pobres, todos producimos residuos. Y los residuos que producimos, ¿a dónde se van? Pues los desechamos, se quedan aquí en el planeta. Aquí en Aguascalientes, afortunadamente desde hace muchos años, se construyó un relleno sanitario que está en la parte este de la ciudad. Este relleno sanitario es una construcción con varias celdas, cada celda del tamaño de un campo de fútbol aproximadamente, pero ya a estas alturas, después de 18 años, ya está saturado, ya está casi lleno y no sé qué vamos a hacer en el futuro, porque las autoridades municipales a las que les corresponde la operación, mantenimiento
del relleno sanitario no las hemos visto que construyan una nueva celda. Todavía están usando la celda número 7, que a estas alturas ahorita vamos a ver con los datos que de la presentación, pues ya está llena, a punto de terminarse. Pues vamos a enfrentar esto porque los que debemos de hacer una labor hormiga, una labor pequeña, pero en beneficio de estos problemas ambientales, somos los ciudadanos, todos los ciudadanos. Si cada uno hace una acción pequeña todos los días en beneficio de ello, podemos lograr cambios importantes. Así es que vamos a ver, miren ustedes. Primero vamos a preguntarnos, ¿qué es esto del calentamiento global? Oímos hablar del calentamiento global, a veces nos dicen del efecto invernadero y del cambio climático, lo oímos continuamente. Primero, el cambio climático, siempre el planeta ha tenido cambios climáticos. Tuvo una época de la era del hielo en que desaparecieron muchos de los grandes animales como los dinosaurios y posteriormente se empezó a calentar de nuevo el planeta. Pero el planeta mantuvo por siglos una temperatura aproximada de entre 30 a 35 grados general. Y ahora lo que está ocurriendo es que se está sobrecalentando. Y se está sobrecalentando por un efecto, bueno, aquí no lo puedo con esto. Como no funcionan estos aparatos, aquí en las pantallas me traje mi apuntador. Miren ustedes, para que entendamos qué es lo que nos está ocurriendo, los rayos del sol penetran la capa alta de la atmósfera, entran y generalmente son absorbidos una parte por el planeta, por la Tierra, ¿verdad? Y otra parte se reflejan y salen hacia la atmósfera. Ese equilibrio y ese funcionamiento ha sido por miles de años, millones de años, pero ahora ya no está funcionando bien porque en esta parte de la atmósfera hay gases de efecto invernadero que les llaman HEI. Esos gases es principalmente metano y ahí se ha acumulado CO2, el famoso CO2 que producimos con los procesos industriales, que producimos con el uso de los vehículos de todo tipo. Entonces, mientras esto estuvo equilibrado y nosotros los seres humanos no produjimos antes de la revolución industrial gases tan abundantes, pues esta capa se mantenía en perfecto equilibrio, permitía que salieran algunos gases y algunos otros llegaban a veces a reflejarse y regresar al planeta. Pero con la actividad industrial, con la actividad del hombre, nosotros, del ser humano, han aumentado los gases. Las plantas industriales, los vehículos, la agricultura también produce gases de efecto invernadero. Las vacas estabuladas al momento de rumear avientan pero bocanadas de gas metano que va ¿a dónde? Se va aquí, a la parte alta de la atmósfera. Aquí hay un gas metano que siempre ha estado ahí, pero el que está subiendo, que sube muy lentamente,
se sigue acumulando y empieza ¿qué? A aumentar la temperatura del planeta. Eso es lo que está produciendo el famoso calentamiento global. Y unido a eso, nos está afectando porque está produciendo un cambio climático. Los cambios climáticos siempre han existido en el planeta, pero ahora con este efecto se está acelerando. Lo que antes cambiaba en millones de años, ahora lo está haciendo casi en una generación, en 100 años, ¿verdad? Entonces, tenemos problemas. ¿Cuál es el punto que debemos entonces nosotros atender? Es que reduzcamos el consumo, porque es el consumo de productos que los consumimos a veces hasta inconscientemente, en todo lugar. Producimos residuos sólidos urbanos en nuestra vida cotidiana. Los desechos, como la orina y los excrementos, y nuestro mismo cuerpo, cuando morimos, lo puede procesar el planeta. El planeta ha procesado sus residuos desde que empezó a girar alrededor del Sol. Lo que ahora es un problema es que hay residuos que nosotros estamos produciendo cotidianamente que el planeta no puede procesarlos. Y duran muchos años. Entonces nos vamos a enfrentar que estas son las principales causas. La generación de energía eléctrica. Ustedes saben perfectamente que se genera de diferentes maneras. La más limpia es la que se genera en las presas. Aquí tenemos la presa Calles, pero no tiene turbinas para producir energía eléctrica. Porque nos cuesta mucho trabajo que se llene. La generación de energía eléctrica, la producción y extracción, fabricación, transporte y distribución de diversos productos de consumo. Se extraen, es una cadena desde un lugar a veces lejano, se llevan a fábricas para su ensamble o su producción, se transportan a los centros de distribución. Esa cadena produce gases de efecto invernadero. Luego, la tala de los bosques. Bueno, esto no se diga. Es de veras una guerra contra los árboles la que materialmente los seres humanos hemos emprendido. Yo me he encontrado personas en la ciudad que la he visto tirando un arbolito y le he preguntado por qué lo hace. Y me dice, porque está feo. Ah, caray, porque está feo. No tenemos idea, pero aquí en Aguascalientes el municipio ha reportado, porque lo hemos ido a investigar, que el ciudadano común y corriente hay 1000 peticiones al año para derribar árboles. ¿Y cuáles son las razones? Múltiples. Feo, me tira mucha basura, no me gusta porque es un mezquite. Tienen apariencia muy especial, pero pues lo ven feo y no les gusta el mezquite y quieren que se tire. Tirar un árbol, estamos tirando un elemento que nos proporciona oxígeno, porque también nosotros al respirar exhalamos gas metano, exhalamos al momento. ¿Quién nos lo repone? Esa exhalación, la producción de oxígeno que nos dan los árboles, como aquí, que es maravillosa nuestra universidad,
porque además de atractiva, los árboles que aquí se encuentran están produciendo oxígeno. Y las personas que quieren tirar los árboles o no saben o no entienden que ese árbol que está ahí afuera de su casa está haciéndole un bien, porque le está produciendo parte del oxígeno que respiramos todos los días. Luego el uso del transporte, bueno, el transporte ya no se diga, todos tenemos en este momento aquí presentes con seguridad 1, 2 o hasta 3 automóviles. Ese es un aspecto del desarrollo que no es que sea malo, pero somos tantos, con tantos automóviles, estamos produciendo pues muchos gases. Otro es la producción de alimentos. La agricultura, que pareciera una actividad que es benéfica, bueno, es benéfica porque nos produce alimentos, porque todos comemos del suelo. Los animalitos que nos comemos, comieron del suelo y nosotros comemos del suelo. Entonces, pero la producción de alimentos a gran escala utiliza mucho fertilizante. Y estos fertilizantes son de síntesis química, no son fertilizantes naturales. Entonces, este problema causa también mucho efecto hacia la atmósfera porque se utilizan en grandes cantidades. Luego, la energía en los edificios. Hay muchos edificios que, bueno, tienen sistemas funcionando todo el día para mantener una temperatura adecuada. Todo eso se utilizan gases para enfriar, como el de nuestro refrigerador, nomás que ahí no se nos escapa, por lo menos en muchos años, ¿no? Pero en esos edificios hay luego fugas muy pequeñas, pero que están incrementando también los gases de efecto invernadero. Y aquí el consumo excesivo, esto es el talón de Aquiles del problema que vivimos. Consumimos, pero consumimos en exceso. Consumimos a veces cuando no necesitamos hacerlo, y este consumo es el que nos está ahorita pegando muchísimo. Luego la generación de residuos urbanos en Aguascalientes. Con esto llegamos al punto que nos interesa. Actualmente el promedio de generación de residuos sólidos urbanos, los invito a que dejen el hábito de llamarle la basura. La basura es una revoltura de todo, de todos los residuos. Entonces, lo más adecuado hoy en día es llamarle residuos sólidos urbanos porque son los que producimos en nuestra casa. 1,330 toneladas diarias. ¿Se imaginan el problema que tiene el gobierno municipal, la Dirección de Limpia y Aseo Público? No es el peso, es el volumen. De un estudio que nos proporcionó la Dirección de Limpia, yo le pedí que me dijera, oye, 1,330 toneladas, refiéremela a algo cotidiano. ¿Cuánta es? O sea, para que yo la imagine. Porque eso ayuda mucho a situarnos mejor y ver la dimensión del problema. Pues bueno, me dijeron, 1,000 toneladas, todavía no estaban 300, equivalen al edificio que está aquí,
Torre Plaza Bosques. El volumen es similar a Torre Plaza Bosques. ¿Por qué es tan grande? Porque no compactamos los residuos. Entonces, imagínense, piensen ahorita, todos los días estamos sepultando un edificio del tamaño de Torre Plaza Bosques en el relleno sanitario de San Nicolás. Todos los días. Ahí en el relleno van y se vierte y se extienden los residuos. Un tractores los extienden. Y tienen otros con unas como muelas para compactar, pero pues, imagínense. Yo digo que ahí se necesitaría una planadora, como la conocemos normalmente, porque es un piso, como si estuvieran ustedes pisando como dije, en algo con goma o con muy blando, muy blando. Entonces, no se alcanza una compactación adecuada. Ahí se extiende, ahí hay pepenadores, todos los días hay pepenadores, pepenan y más tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, vienen camiones con tierra y extienden sobre eso. ¿Cómo se procesa? Hacen un sándwich. Echan residuos, echan tierra, medio compactan para que al día siguiente, de nuevo, viene otro edificio del tamaño de Torre Plaza Bosques, se extienda ahí y se vuelva a cubrir con tierra y así la estamos liberando. Entonces, en el 2001 no excedía los 800 gramos, ahora ya estamos en 1000. Claro que esto no estamos como en Estados Unidos. En Estados Unidos el ciudadano promedio produce 2,5 kilos. Produce 2,5 kilos, imagínense. Y así se mide. Hay otros países que no producen, el ciudadano no produce 1000, produce menos. Este es promedio al día por habitante. ¿Y qué es esto? Esta es nuestra huella ecológica que estamos dejando todos los días. Es parte de esa huella. Estamos dejando 1 kilo que pues lo echo al contenedor. Afortunadamente, Aguascalientes es un estado, fíjense que es el único estado que en su ciudad capital y bueno, en los municipios también maneja contenedores. No hay contenedores en otros estados, ni en la Ciudad de México. Ahí lo amontonan o pasa el carro. Hay otros lugares todavía, en Zacatecas, en Durango, que pasa el carro y va tocando una campana o algo como hacía tradicionalmente, se hacía aquí. O sea, tenemos ya recursos de modernidad, esto de usar un contenedor. Oye, bueno, miren, esta es la composición promedio de los residuos urbanos que generamos. Si ustedes se fijan, pues vidrio es entre el 3 y el 11%, pero los plásticos son entre el 5 y el 9%. No es mucho, pero siempre están presentes en la recolección de todos los días. Hay papel y cartón y estos son los residuos orgánicos, que siempre en su mayoría son la cantidad más grande. Y aquí hay también un problema. Estamos tirando mucha comida.
estamos tirando grandes cantidades de comida todos los días que no consumimos. Eso es grave también, porque eso pasó por un proceso de producción en el campo, se mató el animalito y ya no quiero esa pechuga y la tiro y cosas así. Luego tenemos textiles. Hay mucha gente que de cuando en cuando va y tira al contenedor su ropa. Metales y otros variados. Aquí en Aguascalientes, ¿conocen ustedes? ¿Quién conoce los centros de acopio que hay? Aquí hay uno en Plaza Universidad. Bueno, esos centros de acopio, Conciencia Ecológica de Aguascalientes, la organización a la que pertenezco, los gestionó hace 20 años. Y fue una tarea, pues, difícil porque teníamos que convencer a la autoridad, al presidente municipal, de que instalara estos centros. Y, sí, diga. Perdón, maestro, el lunes y el martes va a haber van a recibir, ¿cómo se llama? Residuos, o sea, está el centro de acopio, teléfonos que ya no queremos. Tecnológicos aquí en la universidad. Aquí tengo la promoción. ¿Aquí? Sí. Excelente. Dice que va a estar el punto de acopio va a estar en el edificio 1A de Ciudad Universitaria. Excelente. Miren, esta es una información, muchas gracias. Sí, gracias. Porque yo no la conocía, que va a haber acopio. Porque miren, les puedo asegurar que muchos de ustedes tienen por ahí. Gracias. Tienen una computadora ya viejita, televisor, teléfonos, todo lo que son ese tipo de desechos que usualmente no se van a colocar en el contenedor. Pero ese tipo de residuos los puede uno llevar siempre a los centros de acopio del municipio. Hay hay en San Marcos, el de San Marcos es uno de los que funciona muy bien. El de San Marcos, hay otro allá al sur, se me va, allá por las Américas, cerca del Papa, ese centro comercial. ¿Cómo se llama? El Dorado, en el Dorado. Teóricamente tenemos 11 centros de residuos manejados por el municipio. Y esto por lo menos se convirtió en una política pública y está todavía funcionando. Muchas gracias, señora. Nosotros. Maestro, tengo una pregunta. Sí. Yo no voy a los centros de acopio, pero separo mi basura y lo que hago es que cuando ya junto una bolsa de PET, la cuelgo en el contenedor y yo veo que pasan los pepenadores y se la llevan. ¿Esa es buena práctica o no? Es buena práctica porque miren, todos estamos pensando, yo voy, por eso ahorita le pedía a la señorita Diosdado que me ayudara. Aquí le dice reducir, reusar y reciclar. Y siempre decimos, lo voy a reciclar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué? Reciclar es llevarlo a un proceso industrial, a que vuelva al ciclo de donde salió, ¿sí? Tenemos que comenzar, ahorita lo vamos a ver. Miren, ¿reutilizar y reciclar es lo mismo? No, no es lo mismo. Reutilizar es darle una segunda oportunidad de servicio a una botella, a esta botellita. La desocupo, pongo agüita el día de mañana y me la traigo otra vez.
porque la estoy convirtiendo en un producto de úsese y tires. Y producir esto parece simple, pero el desecho es lo que nos abruma. Yo he visto en los súper que salen con unos paquetes de botellitas de esto. Por favor, lo que están haciendo, mejor de yogur, de X cosa. Y me he preguntado a las madres que traen esos pequeños recipientes de yogur, señora, pues cómprelo en recipientes grandes y sírvalo. Ay, es que es muy cómodo. Sí, señora, es muy cómodo, pero lo único que está haciendo usted es incrementando el consumo de plásticos, porque el talón de Aquiles es los plásticos. Es un material que el planeta no puede degradar, que duran de 50, 100 más años. Y hoy ya se nos está complicando la situación, porque ya hay microplásticos en la atmósfera. Y hasta en la leche materna hay microplásticos. Y esto es grave. Aquí el doctor, mi estimado amigo, me puede decir, ¿a poco hasta en la sangre hay plásticos? Bueno, muy bien. Entonces, reciclar es transformar el material usado en un nuevo producto que va a salir al mercado. Eso es reciclar. Lo que hace la señora prácticamente lo acopia y lo coloca ahí, porque es muy fácil decir, pues yo lo llevo a reciclar, pero a ver, el pepenador no es el reciclador. El pepenador nos da una gran ayuda porque toma y va y lo vende a los centros donde se lo compran, y es ahí donde podíamos asegurar, entre comillas, que va a ser reciclado. Lo que tenemos que avanzar es en una práctica de economía circular, que el residuo que yo produzco vaya a formar parte de otro bien, o si soy industrial, mis residuos vayan a formar parte de la materia prima que fabrica tapetes plásticos. Entonces, para allá tenemos que caminar, y ya lo están haciendo muchos países. Entonces, son reutilizar y reciclar. Y antes quiero que vean esto, sí. Perdone, doctor, una pregunta. Por ejemplo, todos los materiales electrónicos, que ya es una gama muy amplia. Sí, ya. Muy bien, va a haber centros de acopio, pero ¿sabe usted cuál es el proceso de destrucción de esos materiales? ¿Qué pasa con ellos finalmente? Porque son montañas, sí, computadoras de años, qué sé yo, ¿verdad? Gracias. Y lo que acaba de preguntarnos Mauro, aquí don Mauro acaba de preguntar a dónde van a parar. Pues hay una variedad. Hay unos que deshuesan, lo que le llaman desarman y aprovechan, sobre todo aprovechan circuitos y componentes de los circuitos. Prácticamente los deshacen y quitan lo que les conviene o les es útil. Otros lo que hacen es quitar la carcasa, porque les interesa el plástico precisamente. El plástico para triturarlo y hacer otro producto, porque generalmente esos plásticos de las computadoras, de los teléfonos, de todos esos objetos, son plásticos de buena calidad. Generalmente son, miren ustedes, aquí me detengo, este es el emblema del reciclaje, esas flechitas. El número que está ahí es
el número del plástico, que se llama PET. Generalmente el PET son todos los envases de refrescos, de agua como esta. Yo aquí me permití traer, esto viene siempre en la parte, aquí. Aquí trae un numerito, aquí trae un numerito. ¿Qué numerito trae ahí? El 1. Entonces ese es PET. En estos, fíjense, estos recipientes como el de Coca-Cola, estos, ¿qué tienen ahí? Parecen pétalos. 1, 2, 3, 4, 5. Estos son productos que generalmente el fabricante los desecha, el que lo fabricó. Para distinguirlo, le pone esta base de pétalos, porque hay botellas de Coca-Cola que se regresan y son de plástico, pero son planas, no tienen esto. Pero vean ustedes de todo esto qué importante es. Todo lo que está en verde es lo que es más fácil mandar a un proceso de reciclado. También es seguro reutilizarlo. El PET, HDPE, que son botellas de leche, envases de limpieza, champú, de ese gel que le ponen para que huela la ropa bien, etc. Y los que no o cuesta trabajo reciclar es el PVC, que es el tubo que utilizan tubo hidráulico en las cañerías, los cables eléctricos y muchos juguetes que tienen un grado de dificultad para ser reciclados, o sea, convertirlos en otro bien. Entonces, el color verde son estos dos. Intermedio, estos como bolsas de basura, bolsas de ropa. Es muy difícil que las bolsas de ropa, las bolsas que le dan a uno en el súper, que ya no le dan, le dan en otros negocios más pequeños, le dan su bolsa. Esas bolsas, denles un segundo, tercero y cuarto uso. ¿Por qué? Porque esas es muy difícil reciclarlas. Es muy difícil reciclarlas. Entonces, volvamos a reutilizarlas siempre que podamos, siempre. Y este otro, el 4, las bolsas. El 5, tapones de botella, envases para almacenar alimentos como margarina, fiambres, pajitas. Estos se usan para margarinas porque son plásticos que no dejan pasar la grasa. No sé si ustedes se han fijado hay plásticos que ponen ustedes algo ahí grasoso, sobre todo ¿saben cuáles? Los plásticos térmicos. El plástico térmico, esos que parecen como de espuma, ese es el más terrible de los plásticos. ¿Por qué? Porque no se puede reciclar, punto. Son frágiles, no pueden reusarlos, los reusa y se les rompió. Entonces, eviten siempre eso. Cuando tengan materialmente que les den algo en un recipiente, pues cámbienlo de recipiente. Y no los usen para el microondas, no es conveniente. Es un plástico que depende del fabricante, su calidad, y algunos no son recomendables para usarlos en el microondas. Entonces, nos vamos a abocar realmente a estos. Estos son intermedios y estos son de difícil reciclaje, el que es rojo. ¿Sí? Bueno,
con esto llegamos a la parte importante. Vamos a trabajar con las 3 R's, que son las 3 R's mágicas. Desde hace ya muchísimos años se llegó al consenso de que tenemos que reducir, reutilizar y reciclar. Reducir nuestro consumo de plásticos. Yo diría de todo. Reducir nuestro consumo. Reutilizar. Ya en el futuro, ¿cómo van a decir? Voy a reutilizar esta botellita, ¿sí? Porque le voy a dar un nuevo uso. Lo más recomendable es que ustedes trajeran, les voy a presumir el termo que me regaló mi hija, ¿no? Aquí con los mirasoles de Van Gogh, pero está muy bonito, pero es muy útil porque aquí conserva el calor y el frío. Háganse de un termo como el que usted trae. Ahí está su termo. No, pero está gigante. Muy bien. Bueno, esto ya aquí ya se me cambió. ¿Aquí para dónde le apunto? Muy bien. Bueno, nos habíamos quedado en esto. Entonces vamos a trabajar varias ideas, porque esto es aplicable no solo para los residuos sólidos, es aplicable para la energía, para otro tipo de condición que necesitamos también reducir y necesitamos reutilizarla o usarla de manera inteligente. Vamos a pasar a la parte del ahorro de energía. ¿Qué tenemos que hacer para reducir la energía? ¿Y por qué la tenemos que reducir? Porque la energía que consumimos en algún lugar, tal vez aquí no, en Aguascalientes, pero se está quemando un combustible fósil para que yo conecte mi computadora, recargue mi teléfono o haga una serie de cosas. Todavía la producción de energía por el sol y por el viento, aunque ya es muy amplia, todavía es un sueño guajiro. Y les voy a decir por qué. Porque no la podemos almacenar. No la podemos almacenar. Viene la tarde, se oculta el sol. ¿Y de qué dependemos? De las plantas que queman recursos fósiles para producir electricidad. Así de fácil. Lo mismo pasa con el viento. Es intermitente. Y no hay viento. Yo tengo una veleta ahí en mi domicilio y veo a veces que está en calma, no hay nada de viento. Hay ocasiones en que no sopla nada. Entonces, todo lo que se produce con el viento, en algún momento deja de producirse. Les recomendamos que desconecten los dispositivos en stand-by. Son los que dejamos. Ahí están conectados toda la vida y nunca los quitamos. Lo más recomendable es una barra de contactos que tiene apagador, la conecten ahí, pongan todo lo que quieren y para no estar quitando en la noche, la desconecten. Porque ese tipo de prácticas, ustedes tal vez lo vean, lo sientan, pero luego en el bolsillo se siente, porque son consumidores día y noche de electricidad. Ahí está siempre.
apagar cualquier lámpara que no se use. Yo tengo una vecina que trabajó en Comisión Federal de Electricidad y ella muy orgullosamente siempre tiene la luz prendida en su casa, en la cochera. En Navidad tiene prendido todos los foquitos toda la noche, todo el día, porque Comisión Federal no le cobra la energía eléctrica. Pero le digo, oye, pues haz conciencia, apágala. No, pues es que yo no la pago. Cosas de esa naturaleza. Lo que tenemos que crear en nuestro interior es una actitud de conciencia frente a eso. Y, por ejemplo, secar la ropa al sol. Yo sigo secando la ropa al sol. Siempre. Porque, pues sí tenemos nuestras secadoras de ropa, pero esas secadoras de ropa están consumiendo electricidad. Entonces, y hay otras, porque con la creatividad que cada uno de ustedes tiene aquí, ¿en qué parte del cerebro supuestamente reside la creatividad? Tenemos dos, el derecho y el izquierdo. ¿En cuál, doctor? ¿En el qué? En el hemisferio izquierdo, como dice el doctor, ahí está la parte para hacer cálculos matemáticos, todo lo racional. Y en el derecho está el de la creatividad. ¿Todos tenemos un hemisferio derecho? Todos. O sea, imagínense. En estos días he estado leyendo libros sobre la plasticidad del cerebro. Nuestro cerebro es la maravilla del universo, porque puede hacer muchísimas cosas. Tan solo con que yo lo piense o lo evoque en mi cerebro, se crean una serie de interconexiones entre las neuronas que mi cerebro cambia en ese momento. Entonces, esto de la creatividad, imaginen cómo y les llega la idea, punto. Así de fácil. La podemos provocar y ahí está. El agua, que es uno de los problemas capitales de Aguascalientes. Aguascalientes está a punto de perder el nombre del estado porque se va a acabar el agua. Se va a llamar el estado caliente. Esto del agua, pues hay que reparar goteras en los techos, duchas de 5 minutos. Hay muchos recursos, ¿no? Cerrar la llave mientras cepillan, recolectar agua de lluvia para las plantas. Conozco personas que tienen conectada su lavadora cuando desecha agua y esa agua la utilizan para regar las plantas. Pero claro, es un sistema que ellos han desarrollado. Evitar lavar las cocheras y los frentes de las casas. Eso es el pan de cada día en muchos fraccionamientos. Pasa uno y se ve que acaban de tirar agua porque materialmente lavan la banqueta. Pues no necesita ser lavada. El problema de Aguascalientes, tenemos un problema enorme, que es el del agua. Nuestro acuífero es un acuífero muy degradado. El presidente municipal actual, en unas reuniones que tuvimos hace año y medio, años allá cuando se echó a andar esta mía, que le pregunté si había hecho un estudio del acuífero para saber qué es lo que tenemos allá abajo o cuánto tenemos allá abajo. Y dijo, no se necesita, señor, porque la universidad ya ha hecho muchos estudios. Muchos estudios, señor presidente municipal, eso es como una fotografía. Debe de ser
de hora, porque si la universidad sí los hizo, yo los conozco, pero son estudios de hace 3, 4, 5 años o más atrás, ya no sirven para que me indique cuánto recurso tengo allá abajo. Entonces, es un estado que tiene un clima del semidesierto, escasa lluvia, una alta insolación. La insolación que recibimos es exactamente igual a la de Acapulco. Eso lo vi hace 2 años en INEGI, en las tablas de insolación, que lo que recibe Aguascalientes es tanto o igual como lo que recibe Acapulco. Entonces, con esa insolación, por eso a veces andamos buscando un lugar donde guarecernos. Bueno, el sol, y tememos también baja humedad. La humedad, hay momentos en que baja. Ahorita de estar bien por el viento que siento, hemos de estar más o menos en unos 30 más o menos de humedad. Tenemos poca precipitación y un acuífero muy degradado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El agua la debemos cuidar como oro molido. El agua tenemos que cuidarla porque no tenemos resuelto el problema. Mía nos dijo que va a hacer allá al oriente de la ciudad grandes tanques para no usar energía eléctrica en los pozos que están en las partes bajas de la ciudad. Pero, vean, ya están. Todavía no los echan a andar. Pero es con el fin de que no use energía eléctrica. Pero seguimos teniendo problemas de agua. Y hay que portarnos como ciudadanos exigentes con el gobierno municipal. El gobierno municipal es, por ley, la Constitución en el 115 nos dice, ¿quién está encargado de los servicios públicos? El gobierno del municipio, ni siquiera es el estatal, el gobierno del municipio. Limpia, aseo público, parques, panteones, alumbrado. Por eso, con el que tenemos más contacto, por eso el Palacio Municipal siempre está lleno de gente. Por eso, porque es el gobierno del nivel de gobierno con el cual tratamos todos los días y que debe satisfacer esto que ya comenté. Ya nos vamos a ir rápido porque ya mi amigo se cansó. Alimentación sostenible, esto es con lo que comentaba hace rato, tiramos muchos alimentos. Entonces hay que consumir más vegetales y menos carne, porque el tener animales estabulados genera mucho metano que va a dar a la atmósfera. Entonces, por eso se recomienda eso. Claro, pues en gustos se rompen géneros, pero la ganadería produce el 14.5 de gases de efecto invernadero. Hay que comprar productos locales. Siempre, hay muchas veces que andamos comprando productos que vienen allá del mar, allá de otro lado. No, hay que procurar. Beneficiamos a los productores locales y nos beneficiamos también por el costo. Entonces, productos locales y de temporada. Si ustedes compran una papaya en invierno aquí, pues estuvo congelada o por lo menos en refrigeración. ¿No? ¿Por qué creen que el chile en nogada no hay en todos los restaurantes todo el año? Porque se necesita que haya temporada
para que los componentes del chile en nogada sean frescos y del día. Evitar tirar alimentos. En México se desperdicia una cantidad tan enorme que es de 76.700 toneladas de comida al día, lo que equivale a un campo de fútbol con 6 metros de altura. Es enorme la cantidad. La movilidad consciente, bueno, pues esto ya es redundar, pero tenemos que darle al vehículo pues un uso racional, ¿no? Hay personas que lo usan para muchas cosas, pero pensar que siempre que lo tenemos funcionando está enviando. Aunque lo hayamos pasado a revisión, el vehículo siempre arroja CO2 a la atmósfera. Usar bicicletas, bueno, aquí tal vez algunos de ustedes usen bicicleta, yo ya me siento inseguro. Compartir viajes en automóvil, voy a pasar por mi amiga Carmen o Petra para llevarla en mi coche y nos vamos juntas, cosas de esas, ¿no? Eso propicia además el contacto con los demás. Mantener el auto perfectamente afinado durante todo el año, usar camión en tramos cortos. El poder de la comunidad. Aquí es donde hay que trabajar entre nosotros, desarrollar ideas en su comunidad, en su colonia. En Xochimilco recuperaron los canales. ¿Cómo? Sembrando plantas nativas. En Japón los habitantes de Kamikatsu procesan el 80% de sus residuos. ¿Cómo organizarnos? Crear grupos de limpieza en parques. Hay lugares, aquí en algunos parques, en los que se organizan y no es difícil. Van por lo menos recogiendo en el parque botellas, simplemente. Exigir políticas verdes en escuelas o empresas. Perdamos el miedo, sugiriendo qué podemos hacer. Sobre todo en las escuelas están muy abiertos a recibir ideas con las que se pueda mejorar el ambiente y sobre todo dejar una enseñanza para los que ahí están aprendiendo, niños y jóvenes. Apoyar negocios locales con prácticas sustentables. Esto de la sustentabilidad, ¿ya saben ustedes a qué se refiere? ¿No? La sustentabilidad es un concepto que se desarrolló allá a finales de los 70, entrado los 80 aproximadamente. Y esto lo manejó en un encuentro de ambientalista una señora que se llama Gro Harlem Brundtland. Era la primer ministra de Suecia. Ella acuñó este término en un libro que se llama Nuestro futuro común, porque decía, lo sustentable es aprovechar los recursos que tenemos sin menoscabo, o sea, no acabárnoslos para que las futuras generaciones todavía puedan vivir de eso. Esa es la sustentabilidad. Otros le dicen sostenibilidad. Y hay un maestro que decía, miren, esto es sostenible porque lo estoy sosteniendo. Entonces tenemos que sostener los recursos planetarios. Eso es la sustentabilidad.
pues ya no avanza. Bueno, ya este es el poder de la comunidad. Bueno, lo último, no necesitamos un puñado de personas haciendo un cambio inmediato, sino a millones haciendo lo posible porque ese cambio se dé. Entonces, con esto, quiero que se lleven la idea de que la comunidad organizada puede hacer muchísimas cosas. Nosotros en Conciencia Ecológica de Aguascalientes hemos logrado, no sé si algunos recuerdan, que hacíamos una colecta de cuadernos y libros aquí en Plaza Universidad cada año, pero estuvimos haciéndola 14 años y ya se acabó porque el gobierno del municipio, que siempre colaboraba con nosotros, al recolectar papel y cuadernos, lo empezó a pagar. Es una idea genial, ¿no? Esto fue, voy a mencionar, Lorenita fue la que se le ocurrió. Entonces, cuando le decíamos, danos esos cuadernos para hacer un nuevo cuaderno, danos esos cuadernos para hacer un nuevo cuaderno, resulta que quería cobrárnoslos, que porque ella ya había pagado no, pues eso echó a perder tantos años del reciclaje, sí. Gran amenaza son los incendios que provocan esta gente traviesa en todas las colonias. Ven pastizales secos y zúmbale, prenden y eso también nos contamina enormemente. Y no le digo de una colonia, son de todo Aguascalientes. Entonces, esa mala intención también pues nos pone en riesgo, porque claro, cuántas casas no se han quemado y ha habido accidentes. Y más ahorita en tiempo de calor, que no llueve. ¿Cómo apaga uno eso? No, pues ¿cómo lo apaga? Vean lo que pasó en California. Fue dantesco lo que ocurrió en California, que no podían apagar el incendio. Miren, yo estoy ahorita trabajando en el Instituto Nacional Electoral, que está ahí sobre Avenida Aguascalientes, frente al hotel, un hotel, no es Fiesta Americana, está sobre Avenida en el fraccionamiento Jardines. Pues he visto predios ahí en Jardines quemados, 1000 metros, por ejemplo. Eso me estaba platicando aquí el doctor y las personas con las que inicié, que allá en el Bosque de Cobos, para su conocimiento, es un bosque que está camino a la pensión municipal, a 500 metros hacia abajo. Es un área natural protegida municipal, pero tiene una cantidad enorme de vandalismo. Van y lo prenden. Que no me digan que el sol, el calor, no, van y lo prenden. ¿Y qué sucede? Pues están creando cantidades enormes de gases de los que decíamos aquí, están subiendo a la atmósfera. Y no solo eso, sino con otros fines. Creemos que a veces lo hacen para lograr que ese terreno que quemaron les dé autorización el municipio para un fraccionamiento. Pero estamos llenos de fraccionamientos, imagínense. ¿Cómo podemos tener un desarrollo lineal en un planeta finito? ¿Qué nos está pasando, no? Lo que no saben los que queman
y se los voy a decir, es que en la ley hay una fracción que dice que si se quema un predio que es zona protegida, se tiene que mantener por 20 años sin cambio de uso del suelo. Eso nos pasó en el autódromo, acá que está por donde está la segunda planta de Nissan. Lo quemaron, pero no conocían este recurso de la ley y pues se tuvieron que aguantar. Todavía no se vence el plazo, por 20 años congelado. Pero bueno, aquí será cuestión de que los amigos abogados que saben más de esto nos puedan ayudar. Yo les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. 2 preguntas. Una, ¿qué opina usted de los fertilizantes orgánicos que se está dando y se está proveyendo a muchas comunidades productoras? Esa es una. Y la separación de basura. Yo soy maestra y les enseñé a mis niños a separar la basura, así como compactarla, para que aprendieran desde pequeñitos a hacerlo. Gracias, doctor. Sí, bueno, los fertilizantes de síntesis química son una amenaza para el suelo. Lo que funciona es tener suelos bien abonados, pero no con fertilizantes de este tipo. Ustedes han visto, viajando aquí para Zacatecas o alguna otra parte del estado, que hay predios, grandes predios que antes se sembraban y están abandonados, porque están agotados los suelos. Y los agotaron porque siempre sembraron maíz, se agotó. Hay que rotar los cultivos, porque se consume. Si siembran frijol, el frijol consume ciertos nutrientes y agota el suelo. Entonces hay otros métodos que no es con fertilizantes de síntesis química. Claro que lo más fácil es esos y van y le echan, pero hay formas para poder lograr que el suelo vuelva a ser fértil, rotando los cultivos. Otra cosa es el índice de agostadero. Hay predios donde pues son 1 hectárea y en esa hectárea pueden tener 20 vacas. Pues le echan 30 a 40 vacas. ¿Y qué sucede? Se comen hasta lo último que encuentran. El índice que ellos dicen de agostadero no lo aplican. Ese predio está para que mantenga 20 animales, pero no pongan ahí 50, porque se acaban. Y si son otro tipo de animales como ovejas u otros, que se comen hasta la raicita, se comen ese pasto que le llaman pasto agrarista, que sale hasta en la roca, que se da en la roca. Bueno, hasta ahí eso. Y la separación. La separación hay que inculcarla siempre. Tomen la costumbre y el hábito, porque es un hábito el que hay que generar. Separen lo biodegradable de lo no biodegradable. Esto propicia que el pepenador se lleve la bolsa con, como decía la señora, ya con todo el PET y con todos los plásticos. A él le va a beneficiar, por un lado, y nos va a ayudar a nosotros a cumplir con esa tarea. Separen siempre. Lo biodegradable por un lado, lo que no es biodegradable por otro. Y si lo hacen con los plásticos, mejor. Eso ayuda muchísimo. Sí, diga usted. Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por la muy útil información que nos está dando. Pues cuestión de que no se quede en una idea para todos, de irnos a la práctica. Estuve tomando unas notas durante su plática,
Me voy a permitir un minuto para leerla. Dice, con las generalizadas tendencias de consumo de la actualidad, pareciese que el exceso del mismo consumo es algo que ha pasado por siempre. Y no, yo tengo 57 años de edad y veo que el consumismo exacerbado es algo que sucede a partir de mi generación y sigue con la de mis hijos. La generación de mis padres compraba leche en envases de vidrio, se lavaban y reusaban una y otra vez, lo mismo los refrescos. Sí. El consumo de todo era racional, incluyendo la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando era niño no existían los contenedores de basura porque no eran necesarios. Pasaba el camión y avisaba con una campana. Mi mamá sacaba el bote, un bote pequeñito y éramos 7 de familia. No se tiraba comida. Mi madre veía muy mal tirarla. Incluso decía que era pecado y que no sabíamos el hambre que pasaba la gente en las guerras o no guerras, el hambre en general. No se tiraba la ropa, no se tiraban metales, no se tiraban aparatos eléctricos ni tecnológicos. Se tiraba muy poco plástico porque no se usaba casi. Se desechaban, se tiraban pocos desechos, o sea, la poca basura que se tiraba era realmente basura. Cuando un servidor estaba en primer semestre aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hicimos un viaje y en el lugar al que fuimos vendían refrescos en envase desechable. El fresita del salón compró uno y yo le dije, disfrútalo, porque no creo que pegue ese tipo de envase desechable. Imagínate la contaminación que se generaría. Qué ingenuo fui. Si el estilo de vida y hábitos de consumo de mi generación y la de las generaciones posteriores les están dando al traste a la ecología y al planeta, no es descabellado que las mismas generaciones y las subsecuentes regresemos al camino correcto. La suma de acciones individuales marcan la diferencia, para bien o para mal. No olvidemos que solamente tenemos un planeta y que se podría salvar con la suma de acciones diarias y concretas. Y no pegados a las pantallas ni a las redes sociales se puede fallar. Eso es una hipocresía y una falsedad. Es de acciones, no de publicar ni de dar likes. Muchas gracias. Es usted estupendo tomando apuntes y redactando en el camino. Muy bien, muy bien. Maestro, acerca de del tirar comida. Yo he visto que en los restaurantes llegan las personas y dicen, quiero un omelette de claras. Y me quedé así, que tiraban las yemas a la basura. Entonces le dije a la señora que hacía los omelettes, oiga señora, ahí en la calle hay mucha gente que tiene hambre. Sí, pero a nosotros nos dicen que a la basura. Oiga, hay panaderías, pueden vender todas las yemas a las panaderías. Sí, pero aquí es basura. Sí, así es una política que tienen muchos restaurantes. Y ni invocando a Dios Padre se las puede uno quitar de la cabeza. Sí, así es. En esos hoteles de los de mayor categoría en Aguascalientes, hay ocasiones en que hay que se llama, en que uno come de todo, como buffet. Yo vi un buffet, hace poco vinieron mis cuñadas de México, que era de aquí hasta donde está la estatua, lleno. ¿Y sabes cuántos estábamos? Yo creo que no había ni 20 personas. Y ya cuando nos retiramos, ya era casi el mediodía, y pienso, ¿y todo eso a dónde va a ir a parar? Era de todo, de todo. A las Esto casas de también niños, por estriba ejemplo, que los manden de perdido. No calculan y luego tienen problemas muy serios. El único que yo recuerdo que calculaba muy bien eso era el señor Andrea. Ustedes se acuerdan de ese restaurante. El señor Andrea siempre calculaba, yo no sé cómo le hacía a este hombre. Era el dueño del Hotel Francia. Se murió, pero todavía siguieron con esa práctica su esposa. No desperdiciaban. Ellos decían, ahora es lunes, viene poca gente, entonces cocinamos diferente. Ahora es jueves, bien. Pero claro, eso le daba un éxito también porque sus costos de
de manufactura de la comida o del proceso de la comida, lo reducía y no hacía esto. Yo conozco así panaderías en que aprovechan, que pasan a los restaurantes y piden que les den pero hay que, como le dije yo, hay que generar esa acción. Por eso esta plática está a ustedes, público abierto, para que generemos acciones en beneficio de evitar ese tipo de prácticas. Sí, nuestras mamás antiguamente, yo no sé cómo le hacía a mi mamá, pero no les sobraba comida. No. Yo no sé si por cucharadas o no sé. O cómo lo medían, ¿no? Pero no les sobraba comida. No tenía hijos dragones. 10 dragones. Muy bien, yo les agradezco y por último les voy a pedir un pequeño ejercicio. ¿Dónde están los POSIT? Les quería pedir algo, si lo quieren hacer. Sí, gracias. Que alguna acción que ustedes crean conveniente para reducir, para reciclar y para reusar, me la pongan aquí en un POSIT y la ponemos. Sí, gracias. ¿Qué les parece? Sí, muchas gracias, maestro. Yo hace como un mes tuve la oportunidad de estar en una reunión donde estaba el presidente municipal y lo conozco por su abuelo. Entonces, nos pusimos a platicar y le digo que allá en mis ayeres, cuando yo tenía como 13 o 14 años, su abuelo le gustaba mucho el deporte, su abuelo paterno, del presidente municipal actual, Leonardo Montañez. Su abuelo es de San José del Río, donde están los conos, pasando Villa Juárez rumbo a Loreto. Uh-huh. Y nos pusimos a platicar y le decía yo que en aquel tiempo su abuelo, y que eso lo tomara como un ejemplo. Le digo, yo me acuerdo que nos invitaron a un cuadrangular de voleibol a los jóvenes de secundaria. Y dice, sí, le digo, sí, llegamos al mediodía, le digo, y su abuelo fue muy atento. Ya cuando llegábamos estaba la cancha regada, todo muy bonito. Dice, ¿y qué más les ofreció? Le digo, al final nos ofrecieron tortas de frijoles con huevo y queso. Sí. Dice, y seguro su refresco. Le digo, es que no había refrescos, señor, no había refrescos. Eran aguas de sabores. Le digo, y yo siento que hay que regresar a esos tiempos. O sea, pero dice, lo que me llamó la atención, dice, y seguro el refresco. Le digo, es que no había refrescos, no había los refrigeradores, no había esos de lata. Y si no lleva uno lonche, pues se quedaba uno de hambre. Gracias. ¿Se acuerda de que la leche era en botellas de vidrio? Sí. Hace mucho. Sí. Todavía era en botellas de vidrio. Sí, en ese aspecto que hablaba usted ahorita del reciclaje de la basura, a mí me gusta hacer, porque yo consumo mucho la fruta y la verdura, y yo creo que yo genero como 1 kilo de eso. Eso no lo echo a la basura. Procuro echarlo así en un lugar donde haya arbolitos abajo, en la pasada donde llegan los pajaritos, las cáscaras de naranja, de pepino, de todo eso, y se los comen, porque pobres animalitos ya no saben dónde andar pepenando. Hay una fauna urbana que hay que mantenerla. Yo nunca había visto un armadillo aquí cerca, no los conocía. Imagínese. Fíjese. Gracias. Esto me sugiere un comentario. Ustedes, seguramente muchos de ustedes viajan a veces en carretera. ¿Se han dado cuenta que ya los parabrisas no se llenan de mosquitos? Ya no. ¿Qué está pasando? Pues están desapareciendo muchas especies. Que antes se lo encontraba uno, iba yo de aquí a Querétaro, aquí a Zacatecas, y se llenaba el vidrio de mosquitos, que tenía que estar. Ya no pasa eso. Esto está igual a lo que le sucedió a una bióloga naturista, Raquel Carson. Escribió un libro que se llama La primavera silenciosa,
porque una primavera ella ya no escuchó pájaros. Y creo que nos está pasando eso aquí. Ya no escucha uno pájaros. Ya no escucha ni ve zopilotes. ¿Han fijado que se daban vuelta porque había un animal muerto? Ya no hay zopilotes. ¿Qué es evidencia? Que están desapareciendo. Y si desaparece la biodiversidad, nosotros nos vamos. Sí. Sí. Si pongan en sus casas, en algún lugar que no esté al sol, un recipiente con agua para que lleguen pájaros. ¿Que sea qué? De barro, recipiente. También tenemos que cuidar mucho a que las abejas beban. Los bebederos para abejas, piedritas, y que sea. Porque sabían que las abejas son las que polinizan todo lo que comemos. Si se acaban las abejas, Alberto Einstein decía, si se acaban las abejas, en 5 años nos acabamos nosotros. Maestro, yo tengo una Rehusar. Maestro, también para volver a usar los materiales, hay grupos de trueque donde uno puede mostrar lo que tiene. El otro día mi esposo compró un colchón y traía una caja que a mí me dio tristeza deshacerla y la puse en el grupo de trueque y luego fueron a recogerla. ¿En WhatsApp? ¿Dónde está el grupo? En WhatsApp y en Facebook. Pues, pásenoslo ese grupo. Sí, es muy son muy importante. buenos. Miren, aquí en la universidad hay una maestra bióloga que se llama Lupita Castorena. Ella inició el trueque. Yo también tengo en casa cosas que ya no sé qué hacer. Pues hay que truquearlas con alguien. Puede ser que le den una maceta, lo que sea, pero... Y esto lo vi en Europa, que hay gentes que tienen redes en que dice, oigan, tengo un molino de café para el que lo necesite. Si le interesa, pase por él. Y pasan y se los dan. Y así uno, me interesa eso, paso sin costo. El trueque es cambiar. Bueno, sí. Bueno, vamos a empezar a cerrar, pero ahorita los invito a que pasen todos, que dejen más post-its en reciclar, reducir y reusar, para que se den cuenta de las acciones que los otros han sugerido y que vayamos implementándolas. Le agradezco, licenciado Humberto Tenorio, por esta charla tan interesante y sé que todos nos vamos a llevar acciones individuales que vamos a poder aplicar día a día en nuestro entorno. Cedo el uso del micrófono en este momento al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. Para agradecer al licenciado Humberto Tenorio por esta charla que nos concientiza. Quiero reconocer el esfuerzo que durante muchas décadas ya Conciencia Ecológica ha hecho para estar siempre presente y haciendo conciencia de lo que tenemos que hacer como ciudadanos con estas pequeñas acciones que pueden transformar. Creo que hay mucho todavía que hacer. Yo también coincido en que qué bueno que estamos gentes de otra generación, pero me hubiera gustado también ver más jóvenes, así que te toca traer a más chavos de tu edad para que también se enteren, porque efectivamente tal vez no sean conscientes, por ejemplo, de esta muy buena relatoría de lo que antes se hacía. Todavía me tocaba ir por la leche y chin, se me tropezaba y se me rompió el envase de vidrio, así me iba. Que también puede tener sus bemoles, el tema de lavar por ejemplo, los envases de vidrio, cuando se utiliza también hay un proceso de lavado que gasta mucha agua, etcétera. O sea, todo tiene impacto, ¿no? Pero sí ser conscientes de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, chavos, es muy común en los centros comerciales, que decía ahorita usted el consumo, la ropa que ya es una ropa que sirve un año y los chavos
están comprando muy frecuentemente ropa y los impactos de marcas muy grandes internacionales están siendo tremendos, como en el desierto de Atacama en Chile, etcétera. Entonces, sí, el uso de sintéticos, etcétera. Entonces, bueno, la universidad también quería aprovechar, además de agradecer al licenciado, la universidad efectivamente es un espacio en el que tratamos de incentivar muchas cosas de este tipo. La Dirección de Planeación tiene el sistema de gestión integral, perdón, y vamos a tener la campaña martes y miércoles justamente de reciclado de tecnológicos. El año pasado se recibieron más de 5 toneladas de equipo tecnológico, incluso ya pusieron en la invitación de que si no alcanzamos, pues tienen que llevarnos directo a la empresa que se lleva para reusar eso. Pero es una invitación porque no es solo para universitarios, todo el mundo puede venir. Justo donde está la camioneta de UATV, ahí va a estar el espacio de la gente de planeación para que traigan desde un celular, cables, todo lo que ustedes quieran para depositar martes y miércoles. Y el jueves vamos a recibir justamente el sistema del certificado por la gestión integral que hace la universidad en temas ambientales. Por ejemplo, comentar que nuestros árboles, que están muy bonitos, tenemos 3 reactores de aguas recicladas. Toda la universidad se capta el agua, se recicla y con eso regamos nuestros pastos. El Campus Sur estamos invirtiendo en paneles solares y estamos cercanos a que este año se cumpla con un 80 y tantos % de energía solar para hacer un campus autosuficiente. O sea, hay muchas acciones, pero luego vienen otros retos, ¿no? Porque el tema no es el panel solar, sino luego la basura y de las pilas que genera la captación. Sí. Hay mucho trabajo que hacer, pero como universidad creo que estamos tratando de contribuir y en ese sentido creo que también charlas como esta. Permítame. Sí. La universidad es la organización que produce muchos residuos, inclusive cadáveres saturados de, ¿cómo le ponen a los cadáveres para desinfectar? El formol. Formol. Entonces, agua residual, tiene de todo, pero lo ha resuelto de una manera magistral. Entonces, escuchemos lo que está haciendo la universidad en ese. No, al contrario, y creo que también junto con los esfuerzos que aquí hacemos, que hay muchos ámbitos, tenemos todos los centros académicos, ¿no? Pero charlas como esta, pues creo que también contribuyen a la concientización. Por eso agradecemos al licenciado Humberto Tenorio Izazaga su participación con esta charla, Acciones Individuales para Salvar el Planeta. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Muy amable. Gracias.